buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Nuestras felicitaciones a Croarte, no solo por la entrega de esta nueva edición de los premios soberanos, sino también por el gran soberano que le fue otorgado a Zoé Saldaña. Y Zoé, pues, vino al país a participar en los premios, luego en una condecoración en el Palacio Nacional, y en todos los escenarios no ha hecho otra cosa que resaltar los valores recibidos en República Dominicana. Ella que vivió en República Dominicana porque su padre, que era dominicano, falleció en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Entonces, ella que había nacido en Estados Unidos, vino a vivir aquí con sus abuelos y hablaba cómo todo esto pues le sirvió realmente de sanación, todo lo que para ella representa la dominicanidad. Dice que es algo que no puede describir, que si le toca explicar qué es la dominicanidad, ella no sabe decirlo, porque es algo que se siente, que se lleva en el corazón. Entonces, la verdad es que uno no hace otra cosa que sentirse realmente muy emocionado, impactado por todas estas cosas que ella nos obsequia. Así es que nuestras felicitaciones. Señores, miren, voy a mencionar tres nombres, una coincidencia, tres nombres y una coincidencia. El primero que voy a mencionar es el de María Esther Moya. Ella residía en Los Girasoles. El segundo es de Noemí Esther Valera Martes. Ella residía en Atomayor, pero era originaria de Palenque. Y María Isamar Villasmil, esta es o era de nacionalidad venezolana. Son tres jóvenes con la misma edad, 28 años, y fueron asesinadas esta semana en circunstancias distintas. Hay dos feminicidios y algo que pudiera ser relacionado con un femicidio, pero es un acto de sicariato. Alguien mandó a matar a esta joven venezolana o a la persona que le acompañaba. Las razones, la investigación debe establecerlas. Pero quería resaltar esa coincidencia. Tres jóvenes, tres mujeres jóvenes, 28 años apenas cada una de ellas, que fueron cruelmente asesinadas. En el caso de Noemí Esther Valera Marte, que ocurrió en Atomayor, su expareja le pasó un carro dos veces por encima. Luego él apareció muerto. Y en el caso de María Esther Moya, fue asesinada a tiros en los Girasoles. Esta semana también la policía apresó al individuo que había cometido dos feminicidios en La Vega. Mató a una señora y a su hija, que era la excompañera de
de ese caballero, que ahora dice que está sumamente arrepentido de los crímenes que cometió, pero él estaba arrepentido, prófugo, eh, y no hay forma de que pueda reparar, porque con una condena no repara, no le responde a la sociedad, porque fueron dos crímenes. No hay cúmulo de pena, se le puede condenar apenas eh, por uno. Por uno se le puede condenar apenas. Entonces, tenemos sobre la palestra recrudecido el tema de los feminicidios. Se hacen campañas, se habla, pero esta es una epidemia muy lamentable. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, esta semana se produjo una reunión del CARICOM en Jamaica con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. República Dominicana no forma parte del CARICOM, eso es inexplicable, pero no es porque República Dominicana no quiera estar en CARICOM, es porque en el CARICOM no quieren a la República Dominicana. Y entonces usted pregunta, pero ¿y por qué? Porque en el CARICOM están los países que están ubicados en el Mar Caribe. Entonces resulta que nosotros somos un país caribeño. Ah, no cabemos ahí porque hay otros requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Estabilidad democrática, respeto de los derechos humanos, una serie de cosas, pero eh, eso la República Dominicana yo creo que lo tiene mejor garantizado que la mayoría de los países del CARICOM. Y Haití es un caos y Haití forma parte del CARICOM. Es el tamaño de la economía del país que los otros países entienden que estarían en franca desventaja con la presencia de la República Dominicana. Se abordaron varios temas. El interés básico de Estados Unidos es aislar a los países caribeños del suministro de petróleo de Venezuela, para el que también se anunciaron sanciones, que precisamente será Marcos Rubio que las administrará esas sanciones contra los países que compren petróleo venezolano. Y bueno, también el otro interés de Estados Unidos es tratar de reducir la influencia que ha ido ganando en toda esta región China. Entonces se reunió el CARICOM, los 15 países del CARICOM se reunieron esta semana con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio. Vamos a ver, señores, cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Tras casi 3 meses de evaluaciones y depuraciones, la Cámara de Diputados escogió a los 15 aspirantes mejor valorados para integrar el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas y envió la lista al Senado, que deberá ver los perfiles y tomar la decisión final de escoger a los 5 funcionarios que dirigirán la entidad fiscalizadora hasta el año 2029.
La decisión contó con el voto mayoritario de 130 diputados del Partido Revolucionario Moderno PRM, pero no con el respaldo de la oposición, que calificó la decisión de la Cámara Baja como aplastante e ilegítima. Los 15 postulados son Francisco Franco Soto, Cesario Veloz, Gira Manuela Enríquez de Sánchez, Ferdinand de León, María Aurelina Esteves, Emma Polanco, Charles Isaac Betances, Maribel del Carmen Reyes, Francisco Tamares, Rainer Castillo, Eduard López Ulloa, Ramón Méndez Acosta, Claudia Catherine Álvarez, José Miguel Hernández y Griselda Gómez Santana. Entre los preseleccionados figuran académicos, contadores y expertos en auditoría, quienes deberán pasar por una nueva evaluación antes de su designación final. Ninguno de los 5 miembros actuales de la Cámara de Cuentas fue considerado por la comisión de la Cámara por las rebatiñas internas que escenificaban, lo que le impedía cumplir a cabalidad sus responsabilidades según las consideraciones de la Comisión de la Cámara de Diputados a cargo de la preselección. La defensa del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo ha planteado ante la jueza que conoce el juicio preliminar del caso Calamar que la acusación presentada en su contra fue depositada fuera del plazo establecido y que en consecuencia debe ser declarada inadmisible. La abogada Laura Costa, quien junto con Luis Rivas asume la defensa de Castillo, argumentó que la acusación no fue depositada el 25 de abril de 2024 ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, sino que se realizó fuera del plazo legal. Acosta señaló que el tribunal recibió la acusación el 6 de mayo, día en que ella se presentó con un notario para ser notificada de la misma, lo que a su juicio confirma que el depósito se realizó fuera de tiempo. La abogada refutó la alegación del Ministerio Público de haber depositado un montón de cajas con papeles y presentó una certificación del tribunal que indica claramente que no se depositó ningún documento físico, sino que todo el proceso se realizó de manera digital. La defensa solicitó a la jueza que se cite como testigos a todas las personas que sellaron la documentación para que declaren bajo juramento y pena de perjurio sobre la recepción de dichos documentos. El asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido la noche del 30 de mayo de 1961, fue el resultado de un plan ideado por un grupo de conspiradores que contaron con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Documentos desclasificados de la CIA revelan que el plan colapsó poco después del magnicidio debido a la falta de coordinación entre los grupos involucrados, que eran dos, y los errores estratégicos cometidos durante las fases posteriores al asesinato. Entre los documentos desclasificados figuran el 104, 102-14 y 134, un dossier de 64 páginas que hace un balance de situaciones que ya han sido reveladas por historiadores, como el hecho de que el gobierno estadounidense había facilitado armas para el atentado. El dossier indica que en un momento luego del fracaso de la invasión a la Bahía de Cochinos, en Cuba, en abril de 1961, la CIA habría intentado echar atrás el atentado contra Trujillo por miedo a que también fracasara y se convirtiera en otro escándalo internacional con vinculación directa de los Estados Unidos. Sin embargo, la orden habría llegado demasiado tarde y los conspiradores ya comprometidos con la misión decidieron seguir adelante a la primera oportunidad, y esta se presentó el 30 de mayo sin esperar nuevas instrucciones. Aunque la emboscada contra Trujillo se llevó a cabo según lo planeado, la desorganización de los conspiradores impidió la consolidación del golpe de Estado que debía seguir al asesinato. El dossier indica que el jefe de las Fuerzas Armadas, José René Román Fernández, sería el brazo político del complot que asumiría el poder tras la muerte. Sin embargo, debido a la incertidumbre del suceso y la falta, no fue enterado de manera oportuna por quienes asesinaron al dictador. Los documentos indican también que debido a la excesiva compartimentación del plan, los conspiradores carecían de una estrategia clara sobre cómo proceder una vez muerto el dictador. De acuerdo a los documentos, entre los implicados figuran ciudadanos dominicanos y extranjeros que operaron junto con sectores de inteligencia de Estados Unidos. El hombre acusado de arrollar a su expareja el pasado 23 de marzo en la calle principal del sector La China, provincia de Tomayor, fue encontrado ahorcado la mañana del pasado martes. El cadáver de Miguel Mercedes Apolinar, de unos 28 años, fue hallado colgando de un árbol en la comunidad de Las Dos Bocas, provincia del Ceibo. Se recuerda que Miguel Apolinar era buscado por presuntamente asesinar a su expareja, Noemí Esther Valera Marte, de 28 años, quien murió como consecuencia de heridas por traumas cráneoencefálicos, según el
el diagnóstico médico. De acuerdo con las investigaciones, Apolinar presuntamente le pasó en varias ocasiones por encima con el mismo vehículo de la fallecida. Estos habían sostenido una discusión momentos antes del hecho. La madrugada del sábado 22 de marzo, una mujer de nacionalidad venezolana perdió la vida durante un tiroteo en el municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago. La víctima fue identificada como María Isamar Villasmil Atencio, de 28 años. La joven conducía un Mercedes-Benz E318 del año 2018, acompañada por un hombre cuya identidad y estado de salud aún no han sido confirmados. Imágenes del vehículo muestran al menos 4 impactos de bala en el parabrisas y varias perforaciones en la ventanilla lateral derecha. En otro feminicidio, un hombre mató a tiros la mañana del pasado jueves a su expareja cuando ésta se disponía a salir de su lugar de trabajo en el municipio Navarrete de la provincia de Santiago. La víctima fue identificada como María Esther Moya, de 28 años de edad. El victimario escapó con rumbo desconocido tras cometer el crimen. El presidente Luis Abinader salió al frente a las declaraciones de Amnistía Internacional, organismo que recientemente acusó a la República Dominicana de implementar políticas migratorias racistas contra los haitianos. El mandatario calificó de absurdas las acusaciones de Amnistía Internacional, enfatizando que la población dominicana en su gran mayoría es de raza mixta. Durante el encuentro la semanal, el jefe de Estado pidió a Amnistía Internacional centrarse en la situación de crisis que vive la población haitiana. Amnistía lo que tiene que hacer es trabajar, hacer lo que tiene que hacer y ser un vocero para pacificar Haití. Eso es lo que ellos tienen que hacer, agregó Abinader. Amnistía Internacional reiteró recientemente su denuncia sobre las alegadas políticas migratorias racistas que se aplican en territorio dominicano contra los haitianos y pidió al gobierno cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el derecho a defender derechos humanos sin discriminación de quienes luchan contra el racismo estructural. El llamado a paro convocado por los movimientos populares para el martes y miércoles de esta semana en San Francisco de Macorís transcurrió de manera calmada y con aproximadamente un 90% de comercios cerrados. El paro de 48 horas en San Francisco de Macorís, convocado por diversos movimientos populares, exige la atención de varias reivindicaciones sociales. El tránsito en la ciudad fue casi nulo, las clases en las escuelas fueron suspendidas y muchos comercios permanecieron cerrados. Los manifestantes recurrieron a la quema de neumáticos como una de sus formas de protesta durante la huelga. Las demandas incluyen la reconstrucción de calles, aceras y contenes en los sectores más afectados de la ciudad, además de la terminación del Hospital Regional San Vicente de Paúl y la construcción de la avenida Circunvalación. También exigen la creación de la Plaza de la Cultura y la rehabilitación de la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. La mañana del pasado domingo, el Papa Francisco fue dado de alta y abandonó el Hospital Gemelli, un lugar en el que permaneció 38 días tras haber presentado una infección respiratoria. Agradecido por el cariño que ha recibido a lo largo de las últimas 5 semanas, el Papa Francisco salió a uno de los balcones del hospital para saludar a los cientos de feligreses que se encontraban a las afueras del lugar con la intención de verlo. Visiblemente débil y con cierta dificultad para hablar, el Santo Padre apareció sentado en una silla de ruedas para enviar un mensaje a los presentes. Gracias a todos, dijo Francisco a la multitud. Aunque el Papa Francisco ha vuelto a su residencia de Santa Marta en el Vaticano, su equipo médico ha detallado que continuará de forma parcial con terapias farmacológicas orales, además de un periodo de convalecencia de al menos 2 meses, por lo que no podrá reintegrarse a sus actividades de forma inmediata. Rusia y Ucrania se comprometieron el pasado martes, después de 3 días de negociaciones por separado con Estados Unidos en Arabia Saudí, a suspender los ataques contra sus infraestructuras energéticas y a asegurar la libre navegación en el Mar Negro. Pero para la aplicación de unas treguas, ambas partes imponen aún una serie de condiciones. El principal obstáculo para que se materialice el cese de las acciones militares en el Mar Negro son la condición exigida por Moscú de que se levanten antes las sanciones impuestas por Estados Unidos y también por Europa a su sector agrícola. Entre ellas destaca la reconexión al SWIFT del Banco Agrícola Ruso, Roselfroshbank, y de otras entidades financieras similares, el levantamiento de sanciones a los suministros de repuestos y equipamiento para la maquinaria agrícola y el desbloqueo del servicio portuario a barcos mercantes que participan en la exportación de alimentos y fertilizantes rusos, según explicó el Kremlin en un comunicado. Se trata de encuentros exploratorios que servirían para acordar el cese de hostilidades contra
contra objetivos energéticos e infraestructura civil, colegios, mercados y parques, y establecer reglas básicas de convivencia comercial en zonas comunes y acordar un método diplomático para verificar la vigencia de la tregua en el frente del combate. En las negociaciones con los ucranianos, Estados Unidos también se ha comprometido a ayudar a Kiev a lograr el retorno de los prisioneros de guerra, de los civiles cautivos y de los niños ucranianos deportados forzosamente a Rusia. Lo que comenzó como un vuelo regular entre Estados Unidos y China se convirtió en una experiencia frustrante para cerca de 300 pasajeros. Un piloto de United Airlines que operaba el vuelo 198 con destino a Shanghái se percató 2 horas después del despegue de que había olvidado su pasaporte, lo que obligó a regresar la aeronave a Estados Unidos. Según medios internacionales, el avión despegó el pasado 22 de marzo desde Los Ángeles con 257 pasajeros y 13 miembros de la tripulación a bordo. Sin embargo, al notar que no tenía el documento necesario para ingresar a China, el piloto anunció la inesperada decisión de regresar. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco a las 5 p.m., generando un retraso de aproximadamente 6 horas en el itinerario. Tras el incidente, United Airlines tomó medidas para minimizar las afectaciones. Una nueva tripulación asumió el vuelo y logró partir nuevamente a las 8:30 p.m., aterrizando en Shanghái con el considerable retraso. Además del descontento de los viajeros, el incidente representó un costo significativo para la aerolínea, que debió asumir los gastos del combustible descargado antes de la desviación, las compensaciones a los pasajeros y la reprogramación del vuelo con una nueva tripulación. Finalmente, así comienza la noche. la noche de los Premios Soberano 2025, el evento más importante del arte y el entretenimiento dominicano, celebrado el pasado martes, estuvo lleno de emociones, reconocimientos y momentos inolvidables. El espectáculo que acompañó la ceremonia fue ágil, con segmentos musicales que no aburrieron al televidente, apoyados por una coreografía acertada y una buena iluminación. Joni Estrella y Eddie Herrera fueron los presentadores, quienes lograron chispa y sinergia juntos. La escenografía en tonos azules aportó al ambiente de celebración de los 40 años de los Premios Soberano. La merenguera Miriam Cruz protagonizó el primer número musical de la noche, con un popurrí de temas que han sido fundamentales en su exitosa carrera en el arte popular. El show también incluyó las actuaciones de otros artistas, como el maestro Gilberto Santa Rosa, quien homenajeó a las grandes damas de la canción dominicana, y Ruby Pérez, quien hizo vibrar la sala con sus grandes éxitos. Además, Miriam Hernández, la baladista de América, se presentó con parte de sus amplios y aplaudidos repertorios. Un momento memorable de la noche fue el discurso de agradecimiento de Fifita La Grande, quien recibió el reconocimiento a Mejor Drama por su película La Grande. Un soberano especial fue a las manos del merenguero Aramis Camilo. En tanto, el cantante mexicano Alejandro Fernández recibió el soberano internacional a la excelencia, Miriam Hernández el soberano internacional y la dominicana Belkis Concepción un galardón al mérito. Raymond y Miguel Santiago Matías Alofoque, la película La Grande y la obra teatral La Casa de Bernarda Alba ganaron 2 premios Soberano. En tanto, en el renglón popular, el premio merenguero del año fue para Eddie Herrera, bachatero del año Luis Miguel de la Margue, conjunto típico El Blachi, salsero del año Gillo Sarante y merenguero urbano Omega. Otros ganadores de la noche fueron Chimbala como artista o agrupación urbana, asimismo Juan Luis Guerra como agrupación destacada en el extranjero, y merengue del año para Pochi Familia por su merengue Pablito. Asimismo, el show del mediodía ganó como programa diario de entretenimiento. Programa de investigación fue para El Informe con Alicia Ortega. Mejor actriz de cine, Lumi Lizardo. De igual forma, Acroarte entregó el premio Revista Semanal de Variedades para Noche de Luz. El premio para presentadora de televisión fue para Pamela Suet, programa radial de variedades Esto No Es Radio, y comediante del año Rafael Boba Bobadilla. La ceremonia correspondiente a la edición 40 de Acroarte concluyó con el homenaje a Zoe Saldaña con la estatuilla del Gran Soberano, el máximo galardón de la premiación creada por la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Saldaña, la primera dominicana en recibir un Oscar como mejor actriz de reparto por su actuación en la película Emilia Pérez, se mostró visiblemente emocionada. En su discurso expresó su gratitud a su familia, esposo y a su padre. Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido distante de aquí. Mi corazón es y siempre será dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mí, dijo la galardonada actriz.
El tema de esta semana ha sido la Cámara de Cuentas. Por dos razones. Hubo ya las preselecciones de los que serían posiblemente los próximos integrantes de la Cámara de Cuentas. Están preseleccionados. Primero 25, luego 15. Pero resulta que esa preselección se llevó a cabo sin el respaldo, sin el apoyo, a espaldas de los partidos opositores que se retiraron justamente con la presentación de esos propuestos para la Cámara de Cuentas. Ahí hay muchas personas, digamos, con buen perfil, con una trayectoria adecuada para formar parte de la Cámara de Cuentas, pero también ahí hay cartas marcadas. Hay gente que la han puesto ahí, aún en el grupo de los 15, a aparecer porque tienen que ser 15. Pero la sospecha es que por otras personas que se han incluido ahí y que se han incluido justamente con algún objetivo, nosotros pudiéramos tener una nueva Cámara de Cuentas tan inútil como la que está finalizando su gestión, que también lo que ha motivado, que este es el tema de la semana, es que se publicó un informe de una investigación que había hecho la Cámara de Diputados a esa Cámara de Cuentas. El informe se había guardado, se había archivado, pero este informe ahora pone en la palestra cosas muy escandalosas, tales como la disposición de archivo de una serie de auditorías que tenían implicaciones penales. Y a proposición de su presidente y con el voto de 2, de 3 de 5, se archivaron esos informes de auditoría. Eso es un escándalo. Pero las otras cosas que se conocían, cómo era una institución misógena, con un individuo que si tenía algún respeto por la dignidad de las mujeres, lo perdió totalmente cuando llegó a ese cargo, porque entendía que las damas que trabajaban allí tenían que consentir lo que él entendiera. Incluso los 2 de ellas se querellaron, pero en vano, porque este hombre estaba protegido. Fíjense que estaba tan protegido que el informe que revela todos estos escándalos lo habían dejado guardado. Y cuando 2 abogadas lo acusaron de acoso sexual, el Ministerio Público se inventó que eso no era acoso sexual, que eso era acoso laboral. Incluso con complicidades en la justicia, porque hubo la orden de protegerlo, para no tener que destituir y hacer un juicio político. Entonces, si partimos de esta experiencia tan nefasta, yo creo que el PRM, que es que tiene esta elección en su poder, tiene que actuar con más humildad, tiene que tratar de procurar mayor consenso, porque ahí han sido llevadas personas que sus vínculos con el gobierno son claros, incluso personas que han sido beneficiadas con varios decretos del presidente. ¿A qué van? ¿A qué van? A un órgano de que se le está dando
cierto barniz a la elección de una supuesta independencia, porque se dice por un lado que las personas con militancia política, con perfil político descartada, que esos que están propuestos ahí son independientes. Pero yo prefiero a personas con un perfil político claramente establecido que a unos supuestos independientes, que a este país le han salido siempre muy caros. Muy caros. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque parece que la elección no apunta a que será realmente auspiciosa, no apunta a que va a levantar una Cámara de Cuentas como la que necesita el país. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, en el Banco Central está Héctor Valdés Albizu. Él, pues, ha podido durante muchos años tener un control sobre la prima del dólar. Que ustedes recuerdan que con la crisis de Baninter se dislocó, pero a partir de el regreso del PLD con Leonel Fernández y la colocación de nuevo en el Banco Central de Valdés Albizu, el dólar volvió a controlarse y desde entonces no ha tenido inestabilidad. Ahora hay cierta preocupación porque ha tenido una tendencia alcista, pero yo confío en que las medidas oportunas del Banco Central pues subsanen eso, como ha ocurrido en el pasado. Yo creo que en ese sentido estamos en buenas manos, estamos en manos expertas y espero que se controle el asunto este del dólar. Lo que no sabemos cuál sea la realidad es de la peste porcina africana, la PPA, porque por una parte dice el Ministerio de Agricultura que está bajo control, que de 800 muestras tenemos un 1% de incidencia, que está bajo control, pero los productores de cerdo, las entidades que los agrupan, están planteando otra cosa. Están planteando una presencia generalizada de la peste porcina africana, que hay que reiterar, ningún problema para la salud humana. De ella no se deriva nada que afecte la salud humana. Lo que afecta es la reproducción, la producción de cerdo, lo que puede poner escasa la producción de cerdo por la alta mortalidad que genera. Entonces, esto se subsana con importaciones, etcétera. Lo otro es el componente económico, que hay miles de familias que viven de la crianza de cerdo, en granjas bien organizadas, bien estructuradas. Pues si este negocio es atacado de manera generalizada por la peste porcina, pues se pierde una actividad económica o merma mucho una actividad económica. Una de las quejas de los productores es que se están eliminando cerdos, pero que ellos no se están compensando, porque el programa de compensaciones dicen que
no está activo en estos momentos. Sería importante, señores, tener claro qué es lo que está pasando, que no tengamos una versión por aquí, otra por allí, porque uno no sabe realmente a qué atenerse en eso. Por otra parte, yo creo que los PLDistas, si quieren recuperar el terreno perdido, tienen que actuar con frialdad, tienen que actuar con inteligencia. Tienen razón quienes plantean que ese partido tiene que tratar de adelantarse un poco a los acontecimientos y definir la figura en torno a la que van a esperanzar al país. Y que si esperaran los plazos que la ley pauta, están fuera de juego. Están fuera de juego. Entonces, en el plano interno, sin incurrir en violaciones, tienen que buscar la forma de definir una figura. Y hay gente que no está en eso, que está en dilaciones, porque tal vez no se siente preparada en estos momentos, porque hay que esperarla. Yo creo que lo que deben hacer es que lo que estén en eso, lo que tengan, digamos, el interés de salir a trabajar para dar a conocer entre los simpatizantes de su organización sus aspiraciones, pues puedan hacerlo con libertad en el marco interno y que después entonces se produzca una elección que sea respetada por todo, que se hace sin que eso tenga que incurrir en violaciones. Los intereses particulares o de gente que tal vez está ahí ya con otra decisión, porque hay gente ya tal vez afectada ahí por el síndrome del candidato, etcétera, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y al regreso, y ya con eso vamos a finalizar, vamos a presentar las 3 preguntas. Vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas formuladas por nuestro equipo al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón sobre el tema migratorio a propósito de todo lo que se ha armado con el tema de la marcha de Friusa. Adelante. ¿Qué piensa usted de la institucionalización de un enclave de mano de obra ilegal en el principal polo turístico del país? ¿Y cómo puede evitar el Estado dominicano que se convierta en un gueto? Sí, estos enclaves que se han ido formando, que le podríamos llamar gueto, porque sencillamente están compuestos por sectores marginados con ciertas características homogéneas, pero separadas del resto de la población en la cual se desarrollan. Pues obviamente son productos de circunstancias. En el caso de los enclaves de inmigrantes que se van desarrollando, eso pasa en muchas partes, principalmente atraídos por la oferta poco regulada de espacios de trabajo que estos inmigrantes ilegales aprovechan, reflejando una de las facetas más tristes del capitalismo, que lleva su definición de modelo de explotación del hombre por el hombre a extremos, en donde hay un círculo vicioso de miseria, aislamiento y exclusión por las condiciones socioculturales y económicas de esas comunidades. Obviamente, el tema migratorio implica
que cuando estos enclaves están conformados por inmigrantes ilegales, hay una responsabilidad directa de parte de la autoridad gubernamental que tiene a su cargo el control migratorio, porque ingreso, permanencia y salida de los extranjeros es una competencia de los extranjeros, es una competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, no hay forma de distraer la responsabilidad y culpa de los gobiernos en que este tipo de enclaves como Friusa y más de 100 comunidades que están identificadas con muchos nombres. Friusa es uno porque es el más conocido por masivo, pero hay otros más en muchísimas partes que aprovechan espacios públicos, aprovechan lugares incluso que no están aptos para la habitabilidad humana en condiciones mínimas de seguridad fitosanitaria, de seguridad para que la vida humana se desarrolle con riesgo. En vertederos abandonados, en algunos lugares, hay comunidades de haitianos. Y hay todo un tráfico incluso de venta de pedazos que los cercan, hay toda una economía de ilicitudes que se desarrollan ahí. Entonces, mucha de esa gente, si se asienta ahí por tiempo, puede llegar a creerse que su ocupación ilegal genera alguna forma de derecho. E incluso la creación de una forma cultural o sociocultural que identifica una especie como de subcultura. Ese tipo de cosas pasa y los sociólogos y antropólogos han estudiado eso en muchísimas partes del mundo. Pero la sociedad moderna obviamente va reduciendo este tipo de situación marginal y los gobiernos confrontados por sus múltiples malas consecuencias, porque el tema migratorio es un eje transversal que termina afectando todos los servicios públicos, la seguridad, la educación, el derecho al trabajo, la higiene, el equilibrio medioambiental, la educación. Es decir, no hay una sola parte de los servicios públicos, el transporte, la seguridad pública, que no termine impactado por ese tipo de situaciones. Lo que ha pasado en Friusa es responsabilidad no de este gobierno solamente, sino de todos los que anteriormente han ejercido funciones públicas, todos. Del empresariado, que ha aprovechado esa mano de obra para eludir los costos de la seguridad social y de las contribuciones y retenciones que debe hacer. ¿Por qué? Porque la higiene del trabajo y la seguridad del trabajo está exenta en esa gente. Cuando es contratada, las regulaciones mínimas de la legislación laboral se incumplen. Además de economizarse los costos de la seguridad social. Pero también todo el mercado religioso que hay alrededor de eso, porque recordemos que la situación de desesperanza genera en aquel que se encuentra en el piso de las necesidades la búsqueda de una explicación en la conmiseración, en clamar a los cielos una solución. Entonces de eso se lucra también toda una serie de congregaciones religiosas. En esos sitios florecen las comunidades, entre comillas, religiosas, que él trata de darle una respuesta o consuelo. Hay todo un mercado de la fe, atención, y de la iglesia tradicional que drena recursos de la misericordia, que convoca la misericordia para administrarlo. El mercado de la tragedia es un fondo de comercio que explota a mucha gente. Y lo grande es que alrededor de todo esto se le pretende dar una envoltura de que su denuncia, su confrontación, el llamamiento a atención es una forma o de insensibilidad social o de insensibilidad religiosa o incluso de racismo y xenofobia, porque al final de cuentas eso es todo parte del aparato inmunológico que este fenómeno horrendo de capitalismo explotador crea. Y ahí también se circunscribe todo el aparato, en el caso dominicano, mediático, al servicio y financiado de otras formas de dominio geopolítico, porque el enclave de la isla de Santo Domingo tiene una importancia geopolítica y recursos naturales. De manera que también se ha financiado el escándalo de la USAID, y a quienes se financiaban en los medios de comunicación, es parte de todo ese
teatro en el que han intervenido farsantes de toda la haya. Esa es la realidad. ¿Han hecho el gobierno y los empresarios de la construcción los esfuerzos suficientes para incorporar mayor participación de la mano de obra dominicana? Esto puede ser posible sin servicios de transporte y creaciones de espacios adecuados para la permanencia de las personas que vivan en lugares alejados del lugar de las obras en la que trabajan. Lo que pasa es que la sobreoferta de mano de obra ilegal y la falta de supervisión gubernamental para verificar el cumplimiento del artículo 135 del Código de Trabajo, es decir, lo que llaman el 80-20, es el teatro o escenario de todo este oportunismo, de toda esta ambición, de toda esta codicia que circunda la acumulación originaria de capital. A los empresarios de la construcción y a los empresarios agrícolas no les interesa, les interesa la disminución de costos. Atención, y gran parte del sindicalismo organizado en este país es otra farsa también. Porque nosotros no hemos visto los sectores sindicales dominicanos denunciar la sobreoferta de mano de obra extranjera ilegal que deprime los salarios del obrero dominicano. Este es un país en el que todavía las herramientas e insumos que permitirían la mecanización de muchas de esas labores y la tecnificación de los trabajadores. Aquí todavía se pica con pico y pala, como si estuviéramos en los tiempos medievales. Aquí todavía se deshierva con una azada y con una coa se hacen hoyos. Cuando la tecnología, los avances en la tecnología permiten la mecanización de todo eso y hacer las jornadas de trabajo menos laboriosas, pero todo eso paga impuestos, cosas que debían estar exentas hace tiempo. La tecnificación del obrero para que el obrero dominicano pueda acceder a esos trabajos con salarios dignos, pero además también con condiciones mínimas. Entonces, sí son culpables, pero tan culpables son los gobernantes que tienen a su cargo dirigir las políticas públicas para crear las condiciones para que el trabajo del dominicano esté bien pago y tenga condiciones mínimas de dignidad. ¿Qué piensa de las reiteradas acusaciones de Amnistía Internacional contra el país y si considera suficiente las respuestas de rechazo ofrecida por el presidente Abinader? Amnistía Internacional es una ONG que tiene su sede originalmente en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y originalmente su denuncia era contra las desapariciones, presos políticos y tortura, denunciando así regímenes autoritarios. Y con el tiempo, esta ONG, que era muy respetable, fue siendo invadida, penetrada, en fin, inoculada por otras ideologías que le dieron un sesgo. Es una herramienta, por lo tanto, de presiones a gobiernos para que asuman agendas que son impuestas desde los gobiernos. Amnistía Internacional es una institución absolutamente desacreditada, denunciada en multiplicidad de ocasiones como una verdadera farsa que está al servicio de esos intereses. Las acusaciones contra la República Dominicana van dirigidas o son parte de esa coreografía que trata de que República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de población haitiana, para que esa población haitiana que escapa de un estado fallido no vaya a otros destinos y obviamente República Dominicana sea el colchón de absorción de esa migración masiva que tiene los índices más altos de morbilidad, bueno, de una cantidad de factores de desarrollo humano. Es líder en su ausencia. Por lo tanto, salud, educación, enfermedades infectocontagiosas, analfabetismo. Es decir, hay un gravísimo problema que acompaña a la migración haitiana y ninguna nación desea atraer ese tipo de migrantes, que en las sociedades de acogida implica un desafío para los servicios públicos, además del tema cultural que tienen. Es decir, hablan un idioma aislante,
no tienen un decálogo moral porque practican una religión animista, se llama vudú, sin un código moral. ¿No entiendes? Ellos no saben lo que son los 10 mandamientos. No hay un libro religioso, el vudú no tiene Biblia, ni ningún libro religioso, no hay un credo ético ni moral en el vudú. Entonces, ¿qué desean? Que este tipo de migrantes no llegue a sus países, entonces utilizan estas ONG como parte de ese teatro de presiones contra la República Dominicana. El gobierno dio la respuesta apropiada como debieron darla en otras ocasiones de manera más contundente otras gestiones gubernamentales. Los gobiernos no deben de dejarse dirigir por estos entes que no son más que hilos que nos pretenden convertir en marionetas. Esa es la verdad. Bueno, señores, buenas noches, buenas noches.